Dos grandes invitados aquí, en donde vamos a presentarlos. Ay, perdón, que también estamos grabando de este lado, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a Ángel Candia Casarín, que evidentemente ya es conocido en estos medios. Él estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y tiene un posgrado en Salud Sexual y Sexualidad Humana por AMSAC. Es licenciado en Psicología y tiene la formación en Psicoterapia Sexual y Psicológica. Hola, Elia, qué gusto. Gracias, Chio. Es un placer estar por acá en mi alma mater, así que qué bonito estar por acá de vuelta. Sí, y bueno, también tenemos el gusto, el gran honor de tener a Alan Fonseca Pérez Amador. Alan es médico, sexólogo e investigador, tiene pues su licenciatura en medicina general por parte de la Universidad La Salle. Cuenta con estudios de posgrado en educación sexual humana por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Realizó la maestría en psicoterapia y medicina sexual en la misma asociación. Es investigador clínico en el Instituto Nacional de Cancerología y trabaja actualmente con pacientes jóvenes que tienen reciente diagnóstico de cáncer de mama. Pues Alan, Ángel, bienvenidas a esta su casa y a el live que hoy tenemos, en el que estamos compartiendo este tema tan interesante que se llama Hablemos de LGBT y fobias. Muchísimas Bienvenidos. gracias por habernos invitado. Bueno, pues primero que nada, para las personas que nos están viendo por Facebook y por Instagram, que a lo mejor no están familiarizadas con AMSAC. AMSAC es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y es en donde nosotros, Ángel y yo, hicimos pues nuestros posgrados en torno a salud sexual, medicina sexual y pues siempre cada año están haciendo todas estas actividades que ayudan mucho a que la población en general y las personas que se interesen se inscriban a hacer cursos o realicen maestrías también, diplomados en torno a la sexualidad. Y esto lo menciono porque pues en México tenemos esta problemática de que hace falta mucho conocimiento de salud sexual. Algunas de las cosas que yo siempre digo en las conferencias es que en medicina no nos enseñan prácticamente nada. Entonces, si la población médica de pronto tiene deficiencias en el conocimiento básico de la salud sexual, imagínense la población en general. Entonces, gracias, Eli, gracias, Rocío, gracias, Olivia, por invitarnos a dar estas conferencias y a platicar un poquito sobre estas situaciones. Sí, así es. Muchas gracias por comentarlo. Efectivamente, dos plataformas hermanas, ¿verdad? Pero distintas por otro lado. Y sí, estoy viendo por Instagram que comentan que se oye un poquito de eco. Si alguien me puede decir, porque mi teléfono no baja completamente el Hola, mí. volumen, entonces debe ser yo la que estoy haciendo. No lo baja, Ah, me sí. queda una línea ahí hasta el final, pero estoy tratando de tapar aquí la bocina. Pero bueno, mientras, para no perder más tiempo, bueno, pues les pido por favor a todas las personas que están aquí, tanto en Facebook como en Instagram, pongan sus comentarios o sus dudas que vayan surgiendo a partir de las reflexiones y las experiencias que vamos a platicar aquí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues arrancamos. Tenemos una serie de dudas que nos gustaría exponerles a los panelistas, ¿no? Y vamos a iniciar con la primera que al parecer de repente damos por sentado que la gente conoce los significados de las cosas. Y eso a mí me parece muy importante de repente decir, no, vamos a pararnos un poquito porque asumimos que no que conocemos todo lo que significan las palabras. Y para mí, creo yo en lo particular que las palabras importan. Entonces, y los significados, los conceptos, tienen una gran relevancia para que se puedan apropiar de ellos. En ese sentido, pues primero nos gustaría saber a cualquiera de los dos que quisiera responder, ¿qué son fobias y cómo atraviesan las interseccionalidades, que también es importante identificar? Si nos pueden explicar qué es la interseccionalidad, que es un concepto recientemente ha estado tomando en boga ahorita precisamente porque la importancia que es. Si quieres, por allá en Instagram. Y Perdón, yo no le entiendo muy bien a estas cosas de cómo hacerle para que no haya tanto eco. Ojalá no se escuche mucho eco allá. Y si no, vente al Facebook de AMSAC. Acá está padre también la cosa y se oye bien. ¿Qué dices, Alan?
Ok, va, buenísimo. Entonces, rápido, gracias, Celia, gracias, Chio. Pues miren, yo creo que partamos, en efecto, creo que tenemos que partir de definir dos conceptos importantes. El que, por un lado, está el tema de LGBT-fobias y el otro de intersección. Déjame empezar por el segundo porque me parece que es más importante. Nos abre un paraguas para después introducir un poco al tema que ya nos trae a la mesa. El concepto, el término de interseccionalidad lo propuso una académica que se llama Kimberly Crenshaw, que a raíz de un caso muy famoso en Estados Unidos de una persona, una mujer negra, y un grupo de mujeres negras, pero en particular lideradas por una de ellas que se llamaba Emma, que demandó a una empresa automotriz hace ya varios años, el siglo pasado, pero por ahí de los 60, si no me equivoco, 60, 70 más o menos. Demanda a una empresa automotriz porque le niegan un trabajo por ser justamente una mujer negra. Cuando la demanda y la persona juzgadora que evalúa los méritos de la demanda, termina diciendo, oye, esta empresa sí contrata mujeres, sí contrata personas negras, ¿dónde está el problema? No te discriminaron. Y en realidad lo que pasó, lo que no alcanzó a ver la persona juzgadora fue que a Emma sí la habían discriminado porque en efecto esta empresa tenía personas negras, pero todas eran hombres, y en efecto tenía mujeres, pero todas eran blancas. Lo que no alcanzó a ver esta persona es que su condición, su experiencia atravesada de ser mujer y ser negra era la que la había colocado en una posición de vulnerabilidad frente a la empresa. Este caso dio paso justamente para que Kimberly Crenshaw introdujera el concepto de interseccionalidad. Y básicamente lo que dice Kimberly Crenshaw es que las personas no somos una sola cosa, sino más bien no exactamente la suma, pero sí la interconexión de todas las experiencias que nos atraviesan. Básicamente, a grandes rasgos, y para ya irnos un poquito al otro tema, y me pongo como ejemplo, yo no nada más soy un hombre blanco, soy un hombre blanco mexicano, soy un hombre blanco mexicano homosexual, y tengo un montón de experiencias que me atraviesan y todas esas experiencias me ponen frente frente a la sociedad en función de esa, insisto, no suma, sino interconexión de estas experiencias. Entonces, está bien interesante el concepto porque entender cómo funcionan los sistemas de opresión en una sociedad, es decir, las estructuras sociales que están sostenidas por acuerdos sociales y que colocan en ciertos lugares de vulnerabilidad a las personas en función de quiénes son y en ciertos lugares de privilegio a otras personas en función justamente otra vez de quiénes son. Eso es un poquito a grandes rasgos y de manera muy simple, Eli Chio, el concepto de interseccional, pero es bien interesante porque nos ayuda a entender que muchas veces, por ser quien eres, vas a estar probablemente frente a la sociedad en una posición de privilegio y en otras quizás en una posición de desventaja, ¿no? Y esto pasa para cualquier persona, no importa si eres el rey Felipe España o una persona no sé, en Tapachula, en diferentes condiciones. Es bien interesante y bien bonito entender este concepto para acercarnos, ojo, y me parece lo más bonito de lo que propone Kimberly Crenshaw, lo que nos ayuda es no a comprender la esencia de las personas, sino a poder verlas con mayor claridad. Es acercarnos a ver la experiencia compleja de las personas. Y por lo tanto, el poder validar las experiencias, aunque no me atraviesen a mí como persona. Entonces, dicho eso, y con este paraguas, bien interesante, podemos partir del supuesto de que las personas, en este caso, la materia que nos trae a la mesa, las personas sexodiversas o las personas de la diversidad sexual, somos todo menos homogéneas. Es decir, somos toda una población profundamente diversa y tendríamos que ver todo lo que puede atravesar a una persona para poder acercarnos insisto, no a comprender, pero sí a ver la complejidad de su experiencia. Ese es un poquito el concepto de interseccionalidad que nos va a servir mucho para entender a lo largo de esta conversación de qué vamos a estar hablando y por qué importa ver todo lo que trae una persona y con toda su historia de vida y no solo quedarnos con es una persona gay, es un hombre, es una persona racializada, sino el conjunto de todas esas experiencias que la atraviesan. Por un lado. Por el otro, el acercarnos a ver el tema de las LGBT-fobias. Y déjenme definirlo de la manera más simple posible, porque para que hablemos un lenguaje en común y podemos entenderla como desde las dudas
incluso prejuicios, estereotipos, hasta conductas que pueden derivar en discriminación y violencia que tenemos las personas o la sociedad en su conjunto en torno a las personas LGBT. Es decir, cómo nos relacionamos y qué ideas, prejuicios, estereotipos, qué conductas incluso discriminatorias tenemos frente a estas poblaciones. Eso es lo que podríamos entender como una LGBT-fobia. Entonces, hasta ahí me callo y no, para darle paso a lo que ven. Alan, Alan está hablando, perdón, Chio está hablando, Alan. Chío, es que si silencia y se habla aquí por Zoom. Estás abierta. Por eso. Ya. Habla. Hola, ¿me oyen? ¿Sí? Ya me escuchan. Ok. Sí, les estaba yo diciendo que bueno, sí. Entonces, tratando de redondear, de entender todo esto que nos compartes, Ángel, pues sí, la verdad es que es una gran complejidad todo lo que somos y conformamos con los seres humanos, ¿no? Todas las personas, y bueno, y cuando estamos hablando de LGBT fobias, pues la verdad es que son conceptos que todavía cuestan mucho trabajo conocer y reconocer y darnos cuenta de toda esta complejidad que vivimos en nuestros contextos, en nuestras propias historias, cada una de las personas. Pero bueno, yo ahora quisiera preguntarles, cuáles consideran ustedes que son los avances que se han que se han tenido a lo largo de la historia para que lleguemos a este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Lesbofobia y la Bifobia? Ángel, Alan. Ujú. Porque estoy jugando con mis micrófonos para que no se vise. Mire, a grandes rasgos, Chio, yo te diría que definitivamente hoy podemos decir en términos generales que en México estamos en un momento en el que han habido ciertos avances, tanto socioculturales como desde el punto de vista jurídico, el marco normativo. Déjenme, hace 6 años más o menos, en una de las mañaneras del presidente López Obrador, hizo este anuncio en el que hizo el ya formalmente el día Nacional, incluso ocupó uno de los espacios más importantes del país, o uno de los micrófonos más importantes del país, para poner este tema sobre la mesa. Han habido ciertos avances, insisto, en ese sentido. Podemos hablar ahorita, por ejemplo, déjenme rescatar uno en particular, 6 años, 7 años casi, más o menos un grupo de organizaciones se acercó al Senado mexicano para promover una legislación que prohibiera lo que mal llamamos terapias de conversión y legalmente se concibió como ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Insisto, en ciertos temas. No, esa iniciativa en el Senado se quedó congelada durante 6 años hasta un año electoral, que fue el año pasado, que logró aprobarse y hacerse ley. Ya en el Congreso, algunos estados han empezado a modificar sus leyes. Entonces, por ejemplo, los avances en materia de matrimonio igualitario, de gestación subrogada en algunos estados. En muy poquitos estados se ha reconocido, se ha legislado en torno a las infancias y adolescencias trans, por ejemplo. En algunos estados también, por ejemplo, el INE, a la Secretaría de Relaciones Exteriores ya expide identificaciones para personas, por ejemplo, ese es un gran avance. En fin, sí han habido avances, tío Elia, en este sentido, pero, y este es un gran pero, tenemos todavía deudas importantes pendientes. Y déjenme hablar de dos. Primera, nos urge trabajar tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista legal combate a la violencia que enfrentan las personas trans. Es decir, si bien hace unas semanas apenas
la Suprema Corte de Justicia y de sentencia reconocía el derecho de las personas trans de entrar, de usar los baños sanitarios en espacios públicos que correspondieran a su identidad de género, debería básico como marchante, pero que nos tardamos mucho tiempo gracias a una demanda que interpusieron unas activistas mujeres trans. Lo cierto es que en materia, por ejemplo, de transfeminicidios, de violencia en contra de las personas trans, los datos son espeluznantes, pues. Somos uno de los países más violentos en contra de las personas LGBTQ+ en México, empezando, insisto, por la violencia que enfrentan las personas trans en nuestro país. Y como último dato, nada más poner sobre la mesa el hecho de que si bien en México parecería que hoy tenemos un gobierno, un Estado mexicano que por lo menos no tiene una agenda abiertamente antiderechos en contra de las personas LGBT, tampoco es que haya una agenda muy clara de hacia dónde vamos caminando. Lo cierto es que en el mundo y el contexto, la narrativa, los discursos a nivel mundial, sí se están dando cada vez desde el punto de vista antiderechos. Entonces, no dejemos pasar de visto que tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Argentina, en Italia y en algunos otros países, cada vez cobran más fuerza los discursos LGBT-fóbicos. Y lo que nos tiene que poner un foco así rápido, es que esto en 2 minutos puede cambiar en México. Entonces, esta suerte de medio luna de miel, no tan luna de miel, porque Túnez es algo que no podemos dar por sentado aquí en México. Sí, pero es que es complicadísimo entrar en este tipo de situaciones legales también, pues porque independientemente de que no haya los avances o que no haya ciertas condiciones, ahí también creo que atraviesa otras situaciones eh, muy complicadas con respecto a este tipo de cuestiones legales, porque creo yo, y ahí me gustaría ligarlo incluso con la siguiente pregunta que tenemos, porque siempre me he hecho yo, esa creo que ha sido una de mis preguntas más en particular, ¿no? Propia. Hablamos de diversidad, hablamos de leyes, hablamos de que las personas somos diferentes en todos aspectos, no nada más deberíamos de categorizarlas, ¿no? Entiendo que, como dijera la psicología social, hay que categorizar para poder entender un concepto complicado, pero al final, si estamos en todas las personas, valdría la pena en algún momento tratar de decir, ¿por qué no estamos metiendo a la heterosexualidad dentro de las diversidades? Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque entonces hablamos de la otredad, como se le llama, ¿no? Ese otro no me significa, no me interpela y por lo tanto yo no tengo por qué aceptarle como dice que es porque no es igual o no tiene ciertas características conmigo. Y creo que eso, una de las cosas que me ha hecho me he estado haciendo esta pregunta es ¿por qué la H de heterosexuales estamos dentro de la diversidad? No está incluida la diversidad. A lo mejor no deberíamos de incluirla. A lo mejor es simple y sencillamente son ellos, ¿no? Los que están ahí son ellas nada más, esa población, pero creo yo que es importante tratar de entender en qué momento empieza esta diversidad y cómo la heteronorma ha querido ver a la diversidad como la otredad.
Tendríamos que hablar con una mujer lesbiana, una mujer trans, un hombre trans, un hombre racializado gay, o sea, partes que puedan explicar toda esta gama de posibilidades en torno a las violencias. Entonces, esto es algo muy interesante. Yo pienso que últimamente tendríamos que hablarle a todas las personas y que todas las personas se acoplen a aquel movimiento y que todas las personas tengan los mismos derechos. Sin embargo, pues eso no pasa todavía y poquito a poco estamos abriendo estas conversaciones para que más personas se incluyan sin que roben la voz de la persona o del grupo de personas que son oprimidas. Oye, me gustaría, si no les importa, ahí me escuchan, nada más complementar un poquito lo que dice Alan. Por un lado, es importante entender, hay una premisa básica que viene, por supuesto, desde el estudio de la sexualidad, que todo mundo, que seguramente quienes están escuchando lo sabemos, es que por supuesto que todas las personas formamos parte de la diversidad sexual desde el punto de vista académico, pedagógico, como lo podemos, eso es claramente, eso es algo evidente, pues, ¿no? Todas las personas somos diversas y somos únicas en la forma en la que vivimos y experimentamos nuestra sexualidad. Por lo tanto, somos parte de la diversidad sexual. Lo interesante, y creo que retomando un poco lo que decías ahorita, Elia, es la pregunta de por qué no están las personas hetero en el acrónimo LGBT. Y entonces valdría la pena analizar cómo nació y para qué nació el acrónimo LGBTIQ+, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué nació? Y, ojo, nada más un disclaimer, una noticia, las personas hetero, que además se llamen a sí mismas personas aliadas, sí forman parte del acrónimo. Una de las As del acrónimo nombra a las personas aliadas. Pero es interesante saber por qué nace el acrónimo. La razón por la que llega un momento en el que decidimos como LGBT a tener este acrónimo, que por cierto, dicho sea de paso, a veces, y esta es una entre queja, burla constante, de pronto dicen, es que cada vez le ponen más letras y además tiene un signo de más ahí al final. Tiene una razón de ser, y es que históricamente, lo decía ahorita Alan, históricamente se había nombrado solo una forma dentro de de la cis heteronorma. Y si te salía cis heteronorma, pues entonces no tenías cabida en la sociedad. Por lo tanto, el acrónimo nace con la intención de nombrar aquello que no había sido nombrado. Ojo, no porque lo que no se nombre no existe, sino porque lo que no se nombra no se ve. Y si no lo ves, no lo reconoces, y si no lo reconoces, ni siquiera es sujeto de derechos. El acrónimo nace con esa intención. Vamos a nombrar las experiencias únicas o diversas de las personas de la diversidad sexual para poder empezar a verlas. Y una de las ves, empezar a trabajar en el reconocimiento de sus derechos. Así nace. Ahora sí, de manera muy concreta, ¿por qué no hay una H en el acrónimo? Porque los derechos de la H nunca han sido invisibilizados, por lo pronto, o por lo menos, no por su orientación sexual o su identidad de género. Por eso no está en el acrónimo, pero sí está para aquellas personas que se han decidido asumir una postura, dentro de la A, una de las A's nombra la asexualidad, pero otra de las A's nombra a las personas aliadas, y eso es algo bien bonito. Entonces, personas cis hetero que se reconozcan como personas aliadas de la población LGBT, ahí está contada tu historia. No está la H, porque la H no ha necesitado nunca ser reconocida o vista, para ser vista, nombrada para ser vista y después para ser reconocida y que sus derechos se pongan. De ahí un poquito para complementar. Ok. Ya me escuchan? Sí. Entonces les decía, bueno, podemos ver que se han invisibilizado los derechos de la población LGBTQ más, y entonces, pues si se han invisibilizado los derechos básicos y vemos que todos somos todo el producto de toda una historia y que tenemos a lo largo de nuestra vida un montón de experiencias en las que
hemos vivido humillación, discriminación, etcétera, etcétera, y más la población diversa que pertenece a estas siglas que estamos mencionando, pues creo que también sería importante que miremos que necesitamos eh, atender nuestra salud mental, ¿no? Dentro, como un derecho. Ahorita que estamos hablando de los derechos, un derecho es atender nuestra salud mental y nuestra salud sexual con todas las personas que están viviendo y experimentando marginación y maltrato, sobre todo por pertenecer a una población LGBTQI más. Y entonces, ¿ustedes qué sugieren? ¿Cómo podemos visibilizar esta situación para poder tener acceso a un ámbito terapéutico, laboral, familiar y en educación sexual? ¿Por qué sería importante visibilizarlo, pues? Muchos son, muchos y muchas son profesionales de la salud que recibieron la misma educación que Ángel y yo. Eh, Che, ¿podrías mutear tu micrófono?
Es que no es tan sencillo que permee. Creo que aquí de construir todas estas formas, por ejemplo, mamás, papás que son de generaciones atrás, ahorita ustedes son una generación, incluso una generación más joven que yo, efectivamente, y que tienen otro tipo de visión, pero vámonos un poquito más atrás, en el ámbito familiar, o sea, la bronca no es que permee, la bronca es quitarles esa forma de pensar tan diversa, tan distinta, pero en el sentido de que violenta a la otredad. Justo por eso era también la parte de identificar esta otredad que no me interpela, que no me representa o que no me veo en ella, no veo algo en mí, ¿no? Porque así lo explican en el ámbito educativo, por ejemplo, en la escuela, en la familia. La familia, creo que si nos damos un giro a las personas que a lo mejor no son tan jóvenes y le preguntas a tu mamá, le preguntas a tu papá, bueno, habrá poblaciones que sí y personas adultas, más poblaciones que te dicen, pues no, esas otras personas son anormales, que esa es otra de las cosas las que también de repente es una lucha, por ejemplo, en el ámbito el laboral, escolar, en el mío en específico, que me dedico a los talleres, es quitar la palabra normal. Porque entonces le damos automáticamente, no, es que ni infancias de cuarto, quinto grado es, a ver, ¿cuántas orientaciones crees que existen? No, pues la normal, que es la heterosexual, y las otras, ¿no? Desde ahí, pero eso lo escuchan en casa. Entonces, creo que visibilizar precisamente en todos los ámbitos, laboral, social, evidentemente, el terapéutico, ustedes creo que trabajan parte de estas inclusiones en el ámbito laboral, que ahorita nos dan un poquito de ese ejemplo, pero también en la familia y también como persona, creo que podría abonar muchísimo más precisamente a lograr visibilizar las diversidades, todas, incluyendo la heterosexual, vuelvo a insistir, en todos los acompañamientos de las personas que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces justo viene la otra situación. ¿Cuál es el impacto en la salud mental de las personas que han recibido marginación o que han recibido estigmas, etiquetas discriminatorias en este sentido? Si quieres, la agarro yo, Stalan. Nada más déjame que... Sí, va. Mira, aquí es bien importante, eh, a ver, déjenme hablar, a poner dos cosas sobre la mesa. Una, atendiendo un poco los comentarios que decías al principio, de qué pasa cuando, a ver, es importante que sepamos que las personas LGBT, en efecto, estamos en todas partes. Es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito deportivo, en el ámbito terapéutico, estamos en todas partes. El problema es que no siempre hemos sido visibles. Y eso tiene como consecuencia que esto que decías del uso de la palabra normal, lo anormalizamos. Y entonces, lo que viene siendo ya importante de parte de la sociedad es que logremos entender que las personas LGBT en efecto estamos en todas partes. Y ojo, que nuestra historia, el poder yo contarla en libertad, el poder presentarme en mis espacios, en todos los espacios, incluido el terapéutico, como una persona, como la persona que soy, es un tema no solo de derechos, sino de dignidad y ya es urgente que podamos hacer. Ahora, déjame hablar un poquito sobre justamente el impacto en la salud mental, porque eso de las LGBT-fobias vistas en en todas las formas y colores que existen. Porque de verdad, gente, aquí sí es bien importante que entendamos que las LGBT-fobias se ven de muchas formas. Les decía yo al principio cuando la definía que podemos hablar de incluso pensamientos, de formas en las que no solo te veo a ti de una forma y ya mi cerebro me da información sobre ti. Eso ya constituye algo. Ahora, pero se puede ver, por ejemplo, en forma de violencia cotidiana. Por ejemplo, los típicos chistes, bromas, los comentarios que parecen incluso disfrazados de cumplidos. Por ejemplo, una de las violencias cotidianas que enfrentan muchas personas, por ejemplo, trans, déjenme poner el ejemplo, lo rescato el espacio terapéutico, es que llega alguien y le dice, ¿eres trans? ¡Wow! No pareces. Y eso parecería que quisieran darle un cumplido. No sé en qué mundo podría ser esto un cumplido, pero
viene de un buen lugar, es a lo que quiero, a lo que quiero referirme, pero es particularmente violento. Por ejemplo, la típica, ay, ¿eres gay? ¿Cómo? ¿Qué desperdicio de hombre, ¿no? Te quería para mi prima, ¿no? Y ese tipo de comentarios parecería que viene de un buen lugar, están metidos en todas nuestras vidas. Y esto lo digo porque, insisto, estas violencias están metidas tanto en la cotidianidad, en esta forma, como en formas muy distintas que terminan conduciendo a la violencia más grave, que es la física y, por supuesto, aquella que causa la muerte. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que todos estos mensajes, cuando una persona LGBT crece, nace y empieza a desenvolverse en su contexto, empieza a recibir todos estos mensajes que lo único que le están diciendo es que lo que es y lo que siente está mal. Y eso, gente que nos está escuchando de AMSAC y que ha estudiado la psicología y la sexualidad, etcétera, puede entender el impacto que tiene en la salud mental. Y es que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, se nos dijo que nuestra experiencia era problemática. Y eso es profundamente violento. Que no hemos logrado entender es que lo problemático no es mi experiencia, sino la interacción con un contexto hostil, es decir, un contexto que no está preparado para recibirme. Entonces, para nada más ejemplificar o tratar de visualizar un poquito, las personas, todas las personas, y decimos, todas las personas sabemos más o menos quiénes somos por ahí de los 7, 8 años, ya tenemos clara nuestra identidad. En el caso de la experiencia trans, por ejemplo, es una experiencia muy consciente porque todo el contexto te está diciendo que no eres lo que eres y por lo tanto chocan trenes y se vuelve un proceso consciente. Pero lo mismo pasa con la experiencia cisgénero. Yo que soy un hombre cisgénero, desde los 7, 8 años sé que soy un hombre cisgénero. El tema es que mi proceso fue muy poco consciente porque mi contexto me lo estaba confirmando y reafirmando todo el tiempo. Por lo tanto, es muy probable que no me haya dado cuenta de ese paso muy por encimita. La orientación sexual la descubrimos también a muy temprana edad. Las personas sabemos, descubrimos qué nos gusta o qué nos gusta desde muy chiquitos, muy chiquitas, muy chiquitas. Entonces, pensando en este contexto, si todo tu contexto, tu núcleo familiar, tu escuela, la sociedad en general, todo el tiempo te está mandando mensajes de que lo que eres está mal, de que lo que sientes está mal, de que te tendrías, y ojo, aquí con los discursos, por ejemplo, religiosos, de que muy probablemente te vas a ir al infierno. El infierno es uno de los discursos más violentos que puede enfrentar una persona desde cualquier lugar, pues, ¿no? Si toda la vida, toda tu vida, tu contexto te confirmó y te reafirmó estos mensajes, te crees la historia de que el problema eres tú. Y entonces lo que vemos en el espacio terapéutico cuando se acerca una persona LGBT es que realmente llegaron con la construcción de que el problema son ellas, son ellos, son ellas, y no el problema depositado donde tendría que estar, que es en un contexto que es hostil y que no está preparado para recibirte. Entonces, una recomendación muy, muy puntual a quienes se dedican a acompañar en el espacio terapéutico, acuérdense, por favor, de que esta narrativa es algo que está muy presente en nuestras vidas, las personas LGBTQ+. Nos hemos creído el cuento de que estamos mal, de que somos el problema. Mucho del trabajo que tenemos que hacer en el espacio terapéutico es cambiar esa narrativa, es poner el foco en donde realmente está el problema y que la persona pueda descubrir que su experiencia es bonita, también es bonita. Lo que pasa es que chocó con un contexto que no sabía cómo tratarte. De ahí, y ya con esto me brinco, es la invitación no solo a quienes ejercen la psicoterapia y trabajan en el espacio terapéutico, sino si eres mamá, papá, cuidadora o cuidador primario, por favor, nunca, no te olvides de la importancia de mandar, de detectar estos mensajes que muchas veces son inconscientes, muchas otras veces son conscientes, como el famoso grito en el estadio que nos cansamos de decir que no hace nada y que es pura broma y que es puro chiste. Recordemos nada más que esa palabra de 4 letras, es la palabra que escucha un montón de gente en nuestro país antes de morir. Es la palabra que yo escuché cuando a mí me corrieron de mi casa. Es la palabra que he escuchado cuando he enfrentado violencia. No es un juego, es una palabra que tiene toda una connotación y todo un impacto en nuestras vidas. Entonces, perdón por tanto choro, pero lo importante es que veamos este contexto, que no es un contexto amable, es un contexto muy hostil y que tiene como consecuencia que las narrativas que están allá afuera las hagamos propias. Y por eso es tan importante que cuando alguien LGBT llegue a tu espacio terapéutico, estés consciente de eso, estés consciente de los mensajes que vas a mandar, por ejemplo,
y te asegures de que se convierta en un espacio seguro para esa persona. Y, por ejemplo, ahora sí me callo, una herramienta puntualísima para que tu espacio terapéutico se convierta en un espacio realmente seguro, cuida el lenguaje. Hoy yo conozco a muchas personas que se dedican incluso a la sexualidad que siguen confundiendo orientación con preferencia. Entonces, ya nunca más hablar de preferencia sexual. Acuérdate que nombran las preferencias sexuales, nombran las prácticas sexuales y la orientación, la capacidad de vincularnos. Si tú desde el lenguaje usas las palabras correctas, mandando una señal de que eres una persona que ya hizo, de que está, de espacio seguro. Y podríamos hablar 1000 horas más de esto, pero les regreso, perdón. Otro. Creo que también es muy importante que hablando de todo esto, redondeando todo esto que nos estás compartiendo, Ángel, que no solamente miremos a las personas cuando van a llegar a ese espacio terapéutico, sino que también las oigan y que educamos desde el momento mismo que un niño o una niña nace. Y creo que ese lenguaje del que estás hablando, ese mirar a la persona en su esencia, en su desarrollo, es mirarlo desde lo educativo. Yo creo que aquí ahorita algunas personas nos están escuchando que están en el ámbito educativo y bueno, y haciendo mención a que hoy es el día del maestro, de la maestra, pues hagamos un llamado a esto, ¿verdad? De que demos educación sexual precisamente respetando el desarrollo sexual humano de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, utilizando precisamente este lenguaje adecuado, inclusivo, respetuoso, ¿sí? Este derecho que tienen las infancias y las niñeces y licencias de expresarse como son, con la esencia que cada uno tiene, con la orientación que cada uno va descubriendo, como dices, no la que preferencia. Yo cuando estoy ante el grupo y me dicen, es que quieren esto o lo otro, pero la homosexualidad es una preferencia. No, claro, si tú estás viviendo, como dices, en un ambiente que es violento, hostil, que va a estar discriminando constantemente orientación sexual, ¿quién va a preferir tener orientación sexual en la que sabes que vas a ser discriminado? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, nadie educa para tener o elegir una orientación sexual. ¿Es eso, una orientación sexual? Y creo que tenemos que educar desde la cuna, en los ámbitos escolares, desde etapa preescolar, pues hasta todos los niveles, ¿no? Llegar hasta la universidad y no esperar precisamente a que tengamos un montón de problemas y de dolencias emocionales para llegar al ámbito terapéutico, sino pues prevengamos desde la educación, ¿no? Y pues bueno, Liz, creo que hay que pasar a leer algunas Bueno, antes de leer, voy a ver hacer la prueba de preguntas. quitar mi micrófono, a ver si se oye en Instagram ahí ya, los dos. Ay, voy preguntando, disculpe la audiencia, de verdad, es que esto es nuevo para mí, estar en las dos computadoras y pensé que se viciaba el ruido y por eso tapaba mi micrófono del teléfono. Pero bueno, ok, muy bien. Sí, creo que la importancia de este live, que me gustaría ir dándole un poco de cierre, ya nos han hablado mucho de las herramientas que hay que considerar como educadores, educadoras, terapeutas. No sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, a pesar de que AMSAC ha tratado de tener estos espacios, esta oferta educativa, que si bien ustedes también han sido parte de ella, precisamente para tener un mejor impacto en la salud mental de todas las personas, creo que también de repente nos queda un poquito, y a lo mejor unos últimos minutitos, la importancia del lenguaje que comentabas, Alan, pero no nada más, Ángel, perdón, no nada más en el ámbito terapéutico. Sabemos ahorita que incluso el gobierno ha sacado manuales de lenguaje inclusivo.
¿no? Sabemos que hay una discrepancia, sabemos que puede haber diversidad de opiniones, sabemos que a lo mejor no estoy de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, ¿no? Yo en lo personal sí estoy, pero me refiero, sabemos que podemos no estar de acuerdo con ese tipo de lenguaje, pero al final la forma en la que lo tenemos que apropiar debería de importar porque si no, justamente estamos violentando. Creo que si no tenemos una forma de identificar ese lenguaje como algo que se visibilice, seguimos con las violencias. Entonces, en ese sentido, me gustaría que cerraran con esta última reflexión en cómo identifican, cómo ven, por ejemplo, en su ámbito laboral que llegan a una empresa que a lo mejor, me imagino que si les está dando la oportunidad de tener unos espacios seguros para la comunidad, supongo que también una atención en el lenguaje va inmersa, ¿no? Va ahí. ¿Cómo han dado ustedes que esta forma política incluso de tener estos manuales, pero además de hacerlo en el espacio laboral, puede ya tener un beneficio o cuáles serían esos beneficios versus esos negativos en las LGBT fobias? No sé si me expliqué. Alan, perdón, es que creo que no tienes prendido tu micrófono en el Zoom. ¿Ya me oyen ahí? Sí. Entonces, el lenguaje inclusivo es mucho más amplio que solamente el todes. El decir todos y todas reconoce a la mitad de la población que antes no estaba reconocida. Y eso es algo súper importante porque no es que el que yo diga todos y todas vaya a cambiar los feminicidios, pero va a hacer que yo, en mi haber, me dé cuenta de que hay una parte que no estaba reconociendo cuando estaba hablando antes, ¿no? Entonces, el masculino genérico ya se quedó en el pasado y ahora empezamos a incorporar esto. Otra parte del lenguaje inclusivo, por ejemplo, una vez nos pasó que teníamos un recorrido de las personas que viven con discapacidades, ¿no? Personas que son usuarias de sillas de ruedas. Y entonces, Ángel y yo, como mal acostumbrados en torno al no utilizar el lenguaje inclusivo para esa población, decíamos, vamos a ir a la marcha disca. Entonces, la persona que estaba encargada de la marcha nos dijo, no, es que no es marcha, porque no todas las personas marchan, es recorrido, porque hay personas que ruedan, como yo soy un usuario de silla de ruedas. Entonces, la problemática del lenguaje inclusivo es que ahorita lo que está de moda y lo que está causando más problemática es las personas no binarias. Y como eso afecta directamente la construcción de la identidad y que las personas no tienen este reconocimiento de que hay más géneros que solo hombre y mujer, entonces pues rompe con el status quo, afecta a ciertas personas. Pero entonces veamos la amplitud del lenguaje inclusivo como algo mucho más que solo agregar las palabras, sino también utilizar palabras correctas cuando te vas a referir con otras personas. No utilizar lenguaje que sea violento, que sea capacitista, que sea racista, que sea homofóbico, transfóbico, que sea misógino, que sea sexista. Eso es el lenguaje inclusivo. Entonces, una vez que ya le explicas a la población que el seleccionar las palabras no va a cambiar la realidad de las otras personas, pero sí va a cambiar cómo tú concibes la realidad y poco a poco, si nos vamos
poniendo de acuerdo, tal vez sí cambie un poco la realidad, entonces las personas lo entienden de una manera mucho menos agresiva. Ahorita, desafortunadamente, por cómo se construyó la narrativa, con el todes, con el me están obligando a cambiar cómo tengo que hablar, entonces evidentemente hay una polarización social en torno a esto, pero vamos a hacernos dos pasitos para atrás y reconozcamos que el lenguaje inclusivo tiene mucho más bondades que solamente la E al final de las palabras para reconocer a las personas no binarias o que no son ni hombres ni mujeres. Oye, No sé si quieras agregar algo, sí, Ángel. aquí, si bien por supuesto comparto la posición de Alan, en el sentido de que el lenguaje inclusivo es mucho más allá de la E, es un lenguaje no racista, no clasista, no homofóbico, no misógino, no machista, no capacitista, etcétera, etcétera. Quiero regresar la atención a la E, porque sí es importante. Quiero que pensemos las personas que estamos aquí conectadas en Facebook como educadoras en sexualidad, personas que compartimos espacios terapéuticos, el espacio terapéutico. Creo que todas las personas que estamos aquí sabemos, tenemos muy claro el papel que juega el lenguaje en la construcción identitaria. Es decir, el hecho de que las personas podamos contarnos primero a nosotras mismas nuestra historia, es decir, quiénes somos, tiene un impacto en la construcción de quién soy, porque justamente es el lenguaje el instrumento a través del cual me cuento a mí quién soy. Después es el instrumento a través del cual te cuento a ti quién eres. Y finalmente es el instrumento a través del cual la sociedad decide o no aceptar eso que me estás diciendo que eres. Imagínate un mundo, por favor, ahorita que me estás escuchando, que me estás viendo, si tú eres una persona cisgénero o que se vive desde una identidad de lo binario, tienes el inmenso privilegio de que el lenguaje te ha nombrado siempre. Tienes palabras para contar tu historia, amigo, amiga, hermana, hermano, maestro, maestra, psicólogo, psicóloga. Tienes palabras para contarte a ti quién eres y para contarle al mundo quién eres. El problema es que hay un montón de personas que no tienen el privilegio y que han encontrado a través del lenguaje un instrumento que es suyo, nuestro, que por cierto no es un instrumento estático ni que no evolucione, sino todo lo contrario. Encontraron en el lenguaje, en la E, una forma de contarse a sí mismos su historia, después contártela a ti y después el mundo, quienes hemos decidido asumir una postura, es tener la disposición de verles. Entonces, cuando tengas a alguien, por más en desacuerdo o acuerdo que estés con la forma en la que se usa el lenguaje, acuérdate que cuando alguien usa la E, está haciendo una de dos cosas. O te está contando quién es, te está contando su historia, y eso es algo bien bonito. Encontró la forma de contarte su historia, o está como yo, o como Chio cuando nos dio la bienvenida, está asumiendo una postura. Le estamos diciendo a las personas que tenemos la disposición, la voluntad de verlas. Estamos asumiendo una postura de mínimo respeto, mínimo. Porque además, como un ejercicio rapidísimo, quiero que piensen quienes nos están viendo y escuchando en Instagram y por supuesto acá en AMSAC, es, a ver, si mañana llega un amigo tuyo que se llama Jesús y te dice que le digas no Jesús, sino Chucho, le vas a decir Chucho, porque resulta que Chucho, esas 4 o 5 letras, dicen más que Jesús. Te está contando su historia con el Chucho y nunca, nunca le has dicho que la RAE no reconoce esa palabra. Que la RAE fíjate que la RAE ahí no dice, yo no encuentro en la RAE el Chucho y me estás deformando el lenguaje porque en realidad eres Jesús. Como eligen ser nombradas cuando se trata de un tema identitario que no comprendemos o que no nos ha tocado vivir. Y perdón que use este ejemplo como referencia, pero creo que todo mundo vamos a poder rápido reconocer lo fácil que es nombrar a las personas como eligen ser nombradas cuando se nos da, perdón que hable así, la gana de nombrarlas como eligen ser nombradas. Acabamos de vivir la elección del Papa, del jefe o el líder de la Iglesia Católica. Un señor que pasó de un minuto a otro de llamarse Robert a llamarse León. Y nadie le pidió su acta de nacimiento o algún registro para decirle, a ver, demuéstrame que te llamas León. ¿Por qué? Porque nunca nos ha importado. Nunca nos ha importado porque en realidad este cuate lo que nos está queriendo decir es algo, ¿eh? Nos está contando una historia al escoger ese nombre. Lo mismo están haciendo las personas trans, gente.
Están encontrando en los pronombres elegidos y en el nombre elegido una forma de contarte quiénes son. Y eso, insisto, es algo bonito y que deberíamos de respetar tal y como respetamos a Chucho y tal como hemos decidido respetar a León XIV. Es el mismo ejercicio. Nada más que hay una sutil, pero muy importante diferencia, que es cuando le respetas a las personas trans la forma en la que han elegido ser nombradas, no solo las estás respetando, sino muy probablemente les estás salvando la vida. Entonces, por favor, como persona, como psicólogo, psicóloga, como educadora o educador sexual, por favor, cuando alguien te pida que la nombres de una forma, al margen de tus opiniones con el que pueda tener la RAE y el lenguaje, acuérdate que es un tema elemental de respeto, pero que además en una de esas sí le puedes pasar dando la vida. Entonces, sí, el lenguaje inclusivo es mucho más que la E, pero hablando de esto, del tema identitario, tiene una profunda importancia. Qué profundas palabras y qué emotivas, Ángel, la verdad. Pues bueno, como ya estamos aquí en tiempo, quiero pues compartir algunos comentarios que están aquí en Instagram. Entonces, bueno, hay un montón de saludos. A ver, Eduardo Dávalos dice saludos desde Nayarit. Olivia, pues muchas gracias por esta reflexión con la que terminan este live, un gran recurso en la ACE y en el impacto de las historias de vida. A ver, las leo. Varias quejas también por Nancy ahí que Carrillo. esperemos no se vuelvan a repetir. Nancy Carrillo nos dice, ¿qué piensas respecto a la Real Academia que rechazó el lenguaje inclusivo? Híjole, ¿tienen 2 2 horas? horas. No, pero No, yo les diría rápido que nada más recordemos que la Real Academia de Lengua Española, así como todas las demás academias, tienen una función muy específica y es no dictarlos. Entonces, lo que hace la Academia de la Lengua Española es darse cuenta de cómo las personas hemos decidido comunicarnos y usar el lenguaje y registrar esos acuerdos, dictarlos. Es decir, no nos dicen cómo tenemos que hablar, sino registran cómo es que hablamos. Ahora, ¿por qué están asumiendo esta posición con respecto al lenguaje inclusivo? Resulta que estresosa parece mucho a quienes toman las decisiones en la sociedad en general, es decir, puro hombre blanco, cisgénero, heterosexual. Y por lo tanto hay una profunda resistencia a adaptarse a nuevos cambios. Pero, dicho sea de paso, y con esto me callo, no sé si alguien de aquí le vaya al Cruz Azul, pero yo le voy al Cruz Azul y eso ya se imaginarán, perdón por el chiste, que no debería hacerlo, el impacto que tiene en mi salud mental. Chiste aparte, claro. se acaba el chiste. Déjenme decirle que a mí me tomo muy personal el hecho de que la Real Academia ya haya registrado el verbo cruzazulear y la haga tanto de tos cuando se trata de otras formas de hablar que sí son importantes. Entonces, ojo, porque si hoy decimos cruzazulear o sextear o chatear o whatsappear, nada nos cuesta O nada que respetar verienta. y validar el. Ojo, la batalla se va a ganar. El todo se va a resolver. ¿Cuánto nos tardemos en llegar ahí? Va a depender de qué tanta resistencia pongamos de este lado. Y no, y Claro. también ahorita que estás diciendo las palabras con el tema de la RAE que lo preguntan, también hay que tomar en cuenta quién hace la RAE. La RAE está hecha por personas adultas mayores, hombres. Creo que ya hay una o dos mujeres, si no tengo por ahí, pero al final están dentro de un sistema patriarcal heteronormado. Entonces, cambiar esas palabras que tengan que ver con identidades sexogenéricas, pues es otro rollo, ¿no? Oye, pero me encanta porque hay Es un una chico larga aquí, deconstrucción. Ricardo, es Leo una playera otro que diga, comentario. el lenguaje inclusive es mucho más profundo. Pues ya tenemos aquí para ir a hacer, que por cierto va 1-0, Cruz Azul. Ups. Ups.
Yo no soy Puma, disculpen. Pero bueno, muy bien. Me gustó también mucho la parte de la forma en la que comentabas, Alan, que no lo habíamos de repente como pensado el lenguaje inclusivo solamente para el tema de la diversidad sexogenérica, más no de otras situaciones, como por ejemplo, pues las cosas marchan. Me hizo mucho sentido, ¿no? Y ya voy a tomar tu ejemplo, te lo voy a robar. A veces es complicado el entender que las historias se cuentan desde quién eres, ¿no? Pero dar el ejemplo de, pues sí, yo no marcho, pues no, tú ruedas, o sea, cómo te transporta, algo pareciera tan simple, pero a la vez es tan complejo, porque hay muchos, sí, pero está ahí, o sea, sus dos piernas seguramente, o sea, me quedo pensando las respuestas que, híjole, tengo tantas cosas que te dicen de repente, dices, ay, ¿cómo es posible que no lo pienses tan simple como, pues, no rueda, no camina, rueda, ¿no? O sea, tan simple como eso que puede llegar a ser a lo mejor lento para unas, pero no, creo que es importante. Pero muy bien, no sé, más bien ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero déjennos, por favor, ¿dónde estamos localizados? A las personas que están tienen ahí sus datos en Facebook, donde nos dan sus datos, redes, teléfono, correo, lo que quieran. Y tienen ahí, también tengo entendido que un podcast, háblanos un poquito de ellos, porfa. Sí. Mis redes sociales son @AlanBonSec. Y pues por ahí pueden contactarme realmente, correo electrónico, y eso ya es para cosas más, del instituto y así. Entonces, por redes sociales casi siempre contesto cuando es algo terapéutico. Y pues el podcast, lleva un chorro de tiempo con el podcast. Realmente ha sido un proyecto que ha sido de varios años. Lo tuvimos que suspender un rato y luego cambió de nombre y ahorita actualmente estamos en uno que se llama Loop Social. Seguimos siendo las mismas personas de nuestro podcast anterior. Somos Ángel, Akiko, Ricardo Baruch y yo. Y hablamos sobre pues situaciones sexológicas de la población LGBT. Entonces está interesante. Si pueden escucharlo, pues la verdad es que podrían aprender muchas cosas. Y sobre todo, yo he aprendido mucho porque también invitamos a personas que también representan a la diversidad. Y a lo mejor, no sé si ustedes hayan tenido alguna oportunidad de hablar con personas trans o con personas racializadas, con personas que a lo mejor viven con alguna discapacidad. Bueno, hemos entrevistado a muchísimas personas y de ahí también aprendemos muchísimo. Ángela, Kiko, Yo rapidísimo, a mí me encuentran en todas partes Ángel Canca y en efecto soy socio de un despacho que se llama ADIL, ADIL es la Alianza, perdón, por la Diversidad e Inclusión Laboral. Parte de nuestro trabajo está enfocado, como bien decía Elia, a trabajar con empresas en la construcción de espacios seguros para todas las personas, no solo desde la perspectiva LGBT, sino desde la perspectiva de género, de personas con discapacidad, de personas racializadas, son temas generacionales, salud mental, salud sexual. Trabajamos mucho, por ejemplo, en temas de respuesta al VIH, no solo en el mundo corporativo, sino también capacitando a personal de salud en todo el país para mejorar los servicios en materia o que sean servicios más amigables en materia de VIH. Entonces, hacemos un poquito de todo. En mi correo institucional corporativo, tal cual me encuentran como angel@adilmexico.com. Por ahí nos pueden buscar. La página es adilmexico.com. Ahí me pueden encontrar también. Le recomiendo Gamer porque ahorita Alan y yo nos vimos muy bien portaditos y nos portamos muy bien y hablamos muy decente. Allá es al calzón quitado, pero la verdad es que ha sido muy bonito porque nos ha permitido conectar con personas que a lo mejor no se acercarían a estos temas, ¿sabes? Si no saben que somos si no nos presentamos tal y como somos. Entonces, nada más no se van a llevar una sorpresa ahí medio desagradable. Les recomiendo evitar el penúltimo episodio en el que hablamos de nuestras experiencias sexuales y los códigos eróticos y todo eso, para que no nos conozcan tanto. Pero en otros, hay otros temas muy, muy interesantes, y justo hemos querido usar esta plataforma que nos ayuda a llegar a muchísima gente
para ceder el micrófono a poblaciones, a historias que históricamente no han tenido el privilegio que tenemos hoy al tener ese micrófono. Entonces van a encontrar muchísimas historias ahí contadas, desde personas intersex que cuentan sus historias, a personas trabajadoras sexuales, por ejemplo, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, personas que viven o conviven con VIH, es decir, ahí están contadas sus historias en primera persona. Les recomiendo que se echen un clavado. Algunas son chicas, algunas son medio sexosas, pero la mayoría de las conversaciones son informativas y tienen la intención de poner conversaciones incómodas sobre la mesa, pero de una forma lúdica. De verdad, Elia y por supuesto Chio y Oli, qué bonito poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por invitarnos, porque siempre regresar a AMSAC es algo bien bonito. Así es, Y, chicos. chi- Aprendí el día de hoy a y utilizar esta cosa que les por aquí me aseguro que veo en muchos, Instagram, ¿no? Pero, les aseguro que muchos y muchas van a querer escucharlos y verlos a calzón quitado. Así es de que ni se preocupen por eso, ¿eh? Y no digan, no vean tal capítulo, porque con más ganas lo vamos a ver. Y bueno, Pistos les quiere dar las gracias. Muchísimas gracias. Aprendimos muchos con ustedes el día de hoy. Vive tu sexualidad, pues también. Les mandan muchos besos, muchos abrazos, un montón de personas conocidas. Eh, y bueno, Teto Bravo dice, gracias por este live, por esa gran mezcla de conocimiento, sabiduría, carácter, experiencia y buen humor. Entonces, bueno, no, ni crean que se van a ir sin tener más seguidores, sin tener más admiradores. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio, a esta su casa siempre. antes de que se vayan, ahorita les ponemos en Facebook, que repitan por favor, o si lo pueden poner también en Insta, bueno, en Facebook, ahorita lo ponemos, cómo se escribe su live, su podcast, perdón, no su live, su podcast, están preguntando, bueno, ya lo están poniendo por aquí. También tenemos saludos desde Cipolite Diverso, también están por acá, algunos otros. Que nos Ahorita en lleven el a Facebook Cipolite, que nos exponemos. lleven a Cipolite. Oye, además, delicioso y buenísimo lugar. Ok, antes de que nos vayamos, de verdad les agradecemos mucho esta plática, que tengo la intención o queremos tener la intención de hacer una segunda parte con algunos otros temas, ahí nos van diciendo, ¿verdad? También, y ya sabremos cómo nos conectamos correctamente. Pero antes de irnos, gente, nos vemos próximamente, la verdad es una noticia incluso que va a conocer ahorita la mesa directiva. El día de hoy sacamos una publicidad para dar un post para dar a conocer nuestro próximo webinar, que es Perfil Neurocognitivo de Agresores Sexuales. Tiene un costo, tiene una inversión de 200 pesos con constancia. La va a impartir la doctora Adriana Centeno. Ya lo publicamos y me da muchísimo gusto ver que llevamos en estas horas que lo publiqué 15 personas hasta ahorita, creo que sí, 15 personas ya registradas, o sea, fue rapidísimo. Entonces, ese es nuestro siguiente webinar. Y además, ya también a partir de la próxima semana les invitamos al 13º Congreso de Salud Sexual, que en esta ocasión será Educación y Práctica Clínica. Investigamos en pro de la salud sexual y se llevará a cabo en el ICSA, que es el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca, del 24 al 26 de octubre. Entonces, la próxima semana ya tendremos la convocatoria en nuestras redes y en la página de AMSAC, pero además estoy muy contenta porque nuestro webinar también está teniendo muchísimo éxito. Entonces, bueno, con esto cerramos el día de hoy el live. Y chicos, los buscamos para que una segunda vez puedan estar aquí en este año antes de que cierre esta mesa, porque esta mesa termina también este año. Y muchísimas gracias, Chio. Muchas gracias, Oli, que también está atrás de las cámaras ayudándonos con el tema técnico que tuvimos aquí el día de hoy, pero aprendimos a manejar esto esta vez. ¿Sale? Un gusto. Nos vemos para la próxima. Gracias, Gustazo gracias a verlos todas, todos. y Qué gusto estar verles. nuevamente con ustedes. Un Abrazos. gusto, cuídense. Bye Cuídense. bye. Bye. Ya está. Ya, Ya están detenidas las